Saludos, el día de hoy hablaremos un poco de Baki Dow 2, o mejor conocido como el Arco de los Humos, la peor saga de Baki según muchos de los lectores del manga. Pero antes de seguir criticando, ¿qué tal si analizamos un poco más a fondo e intentamos encontrar su verdadero significado en la historia de Baki? Ya que si nos damos cuenta, cada saga de esta historia ha tenido un mensaje específico, como por ejemplo el arco del torneo máximo, el cual no solo fue un conjunto de interesantes peleas para definir quién era el más fuerte. En esta saga el autor nos demostró las diferentes formas en las que los luchadores de este mundo consiguen la fuerza, y el cómo sin importar tus motivaciones, si eliges el método erróneo, puedes sufrir grandes consecuencias. Todo esto resumido prácticamente en la batalla final del torneo, el combate entre los hermanos Hatma, donde a pesar de que ambos tenían la misma motivación para ganar, al final Baki le demostró a su hermano mayor que el camino que él escogió para hacerse más fuerte fue el mejor. El arco de los condenados a muerte trató principalmente sobre qué era la derrota, el cómo para un verdadero guerrero la derrota solo se acepta cuando este ya usó todo lo que tenía a su disposición y aún así pierde. El arco de la prisión de Arizona nos habla del concepto de la verdadera libertad, la cual en verdad no tiene nada que ver con el título del Sin Cadenas. La saga de Pickle y luego la saga de Musashi se podría decir que trata sobre los peligros del pasado, el cómo en todo momento de la historia ha existido seres sorprendentemente fuertes, y así sucesivamente. Por lo que es evidente que la saga de Baki Dow tiene un significado oculto en medio de la saga de los humos. Sin dudas esta saga, a pesar de que se supone era la continuación de la historia de Musashi Miyamoto, ya que comparte el mismo nombre Baki Dow, en verdad es una historia bastante diferente. La saga de legendario espadachín nos demostró lo peligroso que era traer artificialmente a un guerrero del pasado. Y la saga de los humos, aunque se supone que también tenía como objetivo seguir explorando a estos poderosos guerreros de la antigüedad, mostrándonos a la reencarnación del legendario Nomi no Sukune, el más fuerte guerrero del sumo antiguo, el desarrollo de esta historia fue totalmente diferente. Este nuevo gran sumo, quien se supone tenía el poder para aplastar con sus manos a sus oponentes, en verdad no era un tipo malo, por lo que muchos podrían asumir que el mensaje de este arco sería que el pasado no es del todo malo, y que podemos aprender de él para dar lo mejor de sí en el presente. Y pues para muchos ese podría ser el mensaje de esta saga de los humos, un mensaje simple pero aún así con mucho significado. Pero analizando un poco más esta saga, podemos ver que esta estaba enfocada en el camino de Sukune para aprender los valores de un verdadero Rikishi, un verdadero sumo, donde sin dudas el foco de esta historia fue el enfrentamiento de Jack contra Sukune, donde muchos pensaban que Jack sería nuevamente derrotado, ya que este últimamente venía de una gran historia de fracasos. Este combate representaba la fuerza natural del pasado contra la fuerza artificial de la actualidad. Pero este Hatma nos sorprendió con un nuevo estilo de combate, un estilo mucho más estratégico, lo cual lo convirtió de un perdedor que no sabía cuándo rendirse a alguien que notó sus debilidades y trabajó en ellas para no volver a perder. Y de esta forma este Hatma logra obtener su victoria contra este gran sumo, lo que para Sukune fue una derrota más en su vida. Jack Hatma había roto por fin su racha de derrotas, había demostrado ser un digno luchador, el regreso a la historia del Hatma rechazado. Esta victoria de Jack era simplemente un reinicio de su vida como guerrero en la historia de Baki. Este sumo representaba todo lo contrario a Musashi Miyamoto, quien salió de prácticamente todos sus combates victorioso. Es decir que en esta saga vimos el cómo este sumo de Sukune, quien se nos presentó como la reencarnación de un guerrero sumamente poderoso, con el avanzar de la historia fue superado una y otra vez por los integrantes de la familia Hatma. Y aunque este Sukune demostró estar por encima de los sumos actuales, sin dudas esto no se podría considerar como una gran hazaña, ya que el torneo de los sumos nos demostró dos cosas. Primero que todo, entender que el sumo actual es fuerte, y lo segundo es que aún así no son rivales para la gran mayoría de los luchadores de la arena de Tokugawa. El sumo simplemente se nos mostró como el arte marcial que se había estancado, a pesar de haber evolucionado durante cientos de años, en verdad se había debilitado si lo comparamos con el sumo antiguo. Entonces, mirándolo de cierta manera, el sumo podría representar los problemas de la cultura japonesa, el estancamiento y la fijación en el pasado, el miedo a evolucionar para mejorar solo por mantener una tradición. La historia de Baki Dow 2, o mejor conocida como la saga de los sumos, inicia con una historia del pasado, el gran enfrentamiento entre los dos sumos más poderosos, el sumo de Kehaya contra el sumo de Nomi no Sukune, donde Kehaya había deseado enfrentar a un guerrero verdaderamente fuerte, no bajo el concepto de conocer la derrota tal cual como deseaban los condenados a muerte. Kehaya en verdad deseaba poner a prueba toda su fuerza contra un oponente que se lo permitiera. Su objetivo no era ganar en sí, su verdadero deseo era poder demostrar lo realmente fuerte que era en medio de la batalla.
Ese era el verdadero camino del sumo antiguo, la búsqueda de la máxima fuerza, sin importar que en el proceso se deba perder, ya que simplemente es solo parte del proceso para conocer la fuerza. De esta forma estos dos guerreros pasaron este deseo a sus siguientes generaciones, hasta la historia actual, donde Sukune, después de una racha de derrotas, no se dio por vencido, entrenó más que nunca y se preparó para demostrar toda su fuerza en su próximo desafío, enfrentando al guerrero más fuerte de la arena Korakuen, Baki Hatma. A pesar de que este sumo había perdido contra este pequeño Hatma en el pasado, él quería demostrar su fuerza contra alguien realmente fuerte. Sukune fácilmente podría haber elegido a otro oponente con el fin de obtener una victoria más segura, pero no fue así. Este guerrero eligió seguir el verdadero camino del sumo. Sukune pensaba vencer a Baki en 10 segundos, estaba confiado en que tenía el poder para hacer esta proeza, pero Baki le derrota en 9 segundos. Este pequeño Hatma le había demostrado ser simplemente mejor que él. Lo mismo pasó en el pasado, cuando Kehaya era considerado el mejor sumo debido a sus poderosas patadas, y al final perdió ya que las patadas de Nomi no Sukune eran mucho más fuertes. Estas patadas le habían superado. Baki en la actualidad hizo el papel del antiguo Nomi no Sukune, y Sukune era el antiguo Kehaya, que quería simplemente medirse contra el más fuerte, para así poder demostrar toda su fuerza. Sukune, a pesar de sus derrotas, se estaba convirtiendo en un verdadero artista marcial, que supera todo y aspira a convertirse en el más fuerte sin darle importancia a sus derrotas. Esta saga de los sumos para Sukune podría significar esa motivación que necesitaba para poder evolucionar el sumo antiguo, tomando lo bueno de su arte marcial y adaptarlo para enfrentar a las artes marciales de la actualidad. Bakidou 2 se enfocó en mostrarnos un poco más del arte marcial del sumo, lo realmente fuerte que puede ser, pero también nos demostró que aún puede llevarse un poco más lejos. Esta saga de los sumos en verdad no se merecía ese nombre de Bakidou, ya que en verdad no se enfocó en el camino de Baki. Esta saga se debió llamarse Sukune Dou, ya que era una historia basada en el aprendizaje de este sumo. Baki en esta saga se demostró como un adulto, pensando más como una persona madura, demostrando cómo el arco de Musashi le había impactado a la personalidad de este joven Hatma. Desde luego no podemos dejar de mencionar los combates de Oliva Biscuit contra Sukune, donde nos ayudaron a comprobar que sin importar el poder que se tenga, si no tomas en serio a tus oponentes, estos pueden acabar contigo humillantemente. Esta saga de los sumos ayudó a Oliva Biscuit a reconocer su gran debilidad, y ese es su orgullo sobrenatural. Él venía en una derrota contra Baki, y aún así seguía sintiéndose invencible al intentar jugar con su oponente. Pero una vez se pone serio, vemos que las cosas son muy diferentes. Oliva Biscuit le enseñó a Sukune que solo su primera derrota fue el resultado de su descuido, lo que le ayudó a este sumo a reevaluarse como guerrero. Y pues revisemos el cómo termina esta saga. Bakidou finaliza con una gran cena, donde Kehaya invita a Baki a Sukune en señal de respeto. Estos sumos aceptaron su derrota, sabían que el sumo antiguo había sido superado, por lo que qué mejor que hacerlo con una gran comida. Quizás haciendo una pequeña referencia al final de la saga del Hijo del Ogro, donde padre e hijo intentaron limar sus asperezas por medio de varias comidas, y al final de una pequeña cena imaginaria. Si desean ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Recuerda que todos los días subo contenido al canal. Pero es solo una opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.